Parte 1. Soy un tipo guapo, ya lo saben. Lo que no saben es que, además de ser guapo, soy un hombre que se cansó del trabajo, de la rutina, de la responsabilidad. Como todo joven atractivo, la vida me dio la posibilidad de conseguir lo que quiero, o al menos eso pensaba. Hasta que decidí que mi existencia merecía más que solo mover papeles en una oficina gris, con el jefe gritando a la distancia, como si los problemas de los demás me importaran un carajo. Así que, un día, simplemente dejé de ir. Sin avisar. A nadie le importó, en realidad. Lo que sí importó fue la llamada de Laura. O más bien, lo que importa de Laura es su dinero. Y también es joven, y también es bonita, pero lo que realmente me importaba era que tenía acceso a cosas que yo, con mi educación mediocre y mi trabajo de oficina, jamás habría podido obtener. Laura, la mujer rica, la mujer sin responsabilidades. La mujer que, hasta entonces, vivía solo para disfrutar. Yo, en mi situación de hombre guapo con todo el tiempo del mundo, me lancé a la aventura. Y, como siempre, las cosas empezaron a ir a mi favor. Nos conocimos en una fiesta exclusiva de algún rincón de la ciudad que ni siquiera sabía que existía. Había burbujas, luces rojas, música que no entendía y un montón de gente que me miraba como si fuera una especie de animal exótico. Pero entonces vi a Laura. Su belleza era innegable, claro, pero lo que me atrapó fue esa aura de libertad. Su cabello caía de forma perfecta sobre sus hombros, como si estuviera diseñada por algún dios griego. Ella me observó. Yo la observé. Y, después de un par de copas, todo se tornó tan sencillo como una conversación sobre qué color de zapatos combinaba mejor con la decoración del salón. Entonces, ¿por qué estás aquí?, me preguntó, mirando su copa de vino como si estuviera evaluando la vida de un insecto que acababa de encontrar en su bebida. Porque me cansé de trabajar, respondí, sin dar muchas explicaciones. Laura sonrió como si hubiera dicho algo realmente fascinante. Te entiendo, dijo. ¿Te gustaría no trabajar nunca más? Porque puedo hacer que eso pase. Ahí fue cuando todo comenzó. Lo que empezó como un juego de seducción fácil, como una oferta simple, pronto se convirtió en un contrato no escrito. Yo sería su amante y, a cambio, recibiría una cantidad generosa de dinero. Sin compromisos. Sin expectativas. Solo placer. Ella me compraba todo lo que quería, desde relojes hasta cenas de lujo, mientras yo simplemente existía como su compañero de escapatoria. Al principio, fue increíble. No más jefes, no más despertadores, no más trámites burocráticos. Solo yo, Laura, y el constante fluir de dinero. Nos reíamos, tomábamos vino y viajábamos a lugares donde los pobres ni siquiera sabían cómo llegar. Todo parecía perfecto. Pero entonces, algo raro comenzó a pasar. Laura empezó a mostrar signos extraños de posesividad. De repente, no podía salir sin ella. Si veía que hablaba con otras mujeres, sus ojos se volvían como dos piedras heladas, y esa sonrisa que al principio me había parecido tan cautivadora, ahora era como un cuchillo que me clavaba en el alma. ¿Es esto parte del trato?, me preguntaba. Una tarde, después de una fiesta particularmente lujosa en una isla privada, me atreví a mencionar que había conocido a una chica en el bar. A lo que Laura reaccionó, al principio, con esa sonrisa que me había deslumbrado. Pero algo cambió en su mirada. Como si me hubiera nombrado en una lista negra secreta. ¿Con quién?, preguntó, pero la forma en que lo dijo me hizo pensar que el quién no era una simple curiosidad. Solo una chica en el bar, respondí, sin darle importancia, pero algo en mi interior me decía que no debía seguir ese camino. ¿Y qué le dijiste?, su voz sonaba tranquila, pero había algo en la tranquilidad que me hacía sudar más que si me hubiera dicho que me mataría en ese instante. Solo, que te conocía. Nada más. La expresión de Laura cambió. Sus labios se apretaron con tal fuerza que por un momento temí que se cayeran. Te sugiero que te olvides de esa chica, dijo,
casi en un susurro, como si no estuviera dando una advertencia, sino una orden. O de lo contrario, nunca verás la luz del día otra vez. A lo que respondí, intentando mantener la calma, pero ya sintiendo el sudor helado recorrer mi espalda, ¿es esto parte del trato, Laura? ¿Esto no era solo diversión? Ella no dijo nada durante unos segundos. Y esos segundos se sintieron eternos. Luego, de repente, soltó una risa que no encajaba con la situación. Claro que es parte del trato. Lo que pasa es que, bueno, uno nunca puede dejar de disfrutar un buen espectáculo. Me sentí como un actor en un escenario equivocado, atrapado en un drama absurdo que había comenzado a tomar un giro oscuro y peligroso. Lo peor de todo es que, en el fondo, me gustaba. Me gustaba la idea de ser el objeto de su posesión. Me gustaba cómo me miraba, cómo me desnudaba con su mirada. Pero, por otro lado, algo me decía que había cruzado una línea peligrosa. Ella ya no solo me pagaba para que estuviéramos juntos, sino que ahora parecía necesitarme, o más bien, poseerme. ¿Y yo, qué podía hacer? No quería perder el dinero, claro, pero no sabía si estaba listo para convertirme en el hombre que ella pensaba que debía ser. Esa noche, después de que la fiesta terminó y la gente se dispersó, decidí irme a mi departamento, pero Laura me siguió. Y no solo me siguió, sino que, con una sonrisa que solo un lunático podría tener, me pidió que pasáramos el resto de la noche juntos. Ya no solo como amante, sino como su posesión. Parte 2. Te he dado todo, dijo con un tono bajo, casi susurrante. Ahora quiero que me des algo a cambio. ¿Te quedas? Sí. Claro que me quedé. Pero en ese momento, una pequeña voz en mi cabeza me susurró que tal vez esto ya no era solo un juego. Tal vez, yo también había perdido algo. Pero no puedo irme ahora. ¿Qué haría sin Laura, sin su dinero, sin esa sensación de ser importante en un mundo de superficialidades? Quizá no pueda escapar nunca. Quizá ella ya lo sabe. Pero, ¿quién sabe? Tal vez todo esto sea solo una fase. Un mal sueño. O una pesadilla que no quiero despertar. Laura tenía un viaje de negocios y se iría un mes. Aquel mes sin Laura fue como una especie de resaca emocional. El cansancio acumulado después de una noche de pasión desenfrenada con ella se disipó rápidamente cuando, al día siguiente, la encontré en mi cama enredada entre las sábanas. Como una diosa que solo existía en mis sueños más torcidos. Laura estaba agotada, sí, pero yo lo estaba más. Necesitaba algo diferente, algo menos intenso. Cuando me dejó para su viaje de negocios, me sentí como un perro abandonado. Pero, en el fondo, un pequeño suspiro de alivio se coló en mi pecho. Así que, al principio, aproveché la libertad para hacer algo normal. No era un hombre normal. No tenía la capacidad de serlo. Pero decidí que era hora de inscribirme en algo que pudiera llenar el vacío que Laura había dejado, al menos por un rato. Y pensé, ¿qué es lo más distante de una fiesta VIP? Arte. Así que me inscribí en una clase de pintura. Sí, sé que suena ridículo, pero en ese momento parecía una idea brillante. El primer día de clase, el aire de la vieja escuela de arte, el olor a pintura acrílica y pinceles nuevos, fue lo más relajante que había experimentado en meses. Claro, pensaba en Laura cada 2 segundos, como si fuera una canción pegajosa que no podías dejar de tararear, pero estaba decidido a concentrarme en los óleos y las acuarelas. Fue entonces cuando la vi, Emilia. Era una chica atractiva, pero no era solo su belleza lo que me cautivó. Había algo en su mirada que me hizo pensar, esta mujer también sabe cómo jugar al juego. Tenía esa mezcla de inocencia y picardía que me volvía loco. Se reía de mis torpes intentos por pintar una manzana que parecía más una papa deformada que otra cosa. ¿Así que esto es arte? Bromeó, mirando mi obra maestra. Bueno, es abstracto, respondí, tratando de defender mi obra, aunque ni yo mismo sabía qué estaba haciendo.
Pronto, nuestra relación de profesor-alumno pasó a un plano más amigable. Nos sentábamos juntos, compartíamos risas, comentarios sobre lo que estaba mal con nuestras pinturas y, por supuesto, Emilia comenzó a lanzarme pequeñas miradas furtivas. No podía evitarlo, coqueteaba. Y yo, por supuesto, le seguía el juego. Me gustaba la atención, me gustaba el reto. Pero había algo en mí que no me dejaba avanzar. Cada vez que pensaba en llevar la relación al siguiente nivel, Laura aparecía en mi mente, como un fantasma posesivo, flotando sobre mis hombros, observándome. Una noche, Emilia me invitó a salir a bailar. La pista de baile era como un refugio para todos los que querían olvidarse del mundo y perderse en la música. Emilia estaba increíblemente sexy esa noche. Se movía con una gracia salvaje, sus ojos brillaban con el deseo de alguien que sabía lo que quería, y lo que quería era mi atención. Bailamos durante horas, riendo, coqueteando. Sentí que estaba a punto de rendirme. Pero entonces, en el último momento, algo me detuvo. Cuando estaba a punto de besarla, una imagen de Laura, envuelta en su perfecto glamour, invadió mi mente. Parte 3. ¿Qué hago?, me pregunté. ¿De verdad quiero meterme en este lío? Emilia me miró con una ligera decepción, pero no dijo nada. Yo no entendía qué me estaba pasando. Quería estar con ella, quería pasar la noche con ella. Pero la sombra de Laura, la mujer que me había dado todo, se interponía. No sabía si me gustaba más la libertad que me daba Laura o el desafío de evitar caer en sus garras. Pero luego, un día, recibí un mensaje de Laura: volveré en 2 días. Quiero verte para cenar, celebrando mi regreso. La cena fue en su restaurante favorito, un lugar tan exclusivo que ni siquiera podía pronunciar el nombre. Laura estaba radiante, como siempre, y su presencia llenaba la mesa de manera casi intimidante. Me preguntó cómo había estado y, aunque intenté ocultarlo, sentí que algo raro pasaba en el aire. Estaba nervioso. Y no porque Laura me intimidara, sino porque sabía que algo no estaba bien. Después de un par de copas de vino y unas risas, Laura se levantó de repente y me hizo una señal con la mano. Yo, como un tonto, la seguí, pensando que tal vez quería hablar en privado, o que iba a sorprenderme con algún regalo caro, como solía hacer. Pero cuando entré en la habitación que ella señalaba, mi corazón se detuvo. Emilia estaba allí, sentada, con una sonrisa que no podía descifrar. Y detrás de ella, un proyector encendido, mostrando fotos y videos míos. Fotos y videos. En los videos, yo estaba en la clase de arte, riendo, interactuando con Emilia, coqueteando. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiéndome como un idiota. Laura sonrió, como si todo fuera parte de su plan maestro. Esto es lo que pasa cuando uno juega con fuego, cariño, dijo con una calma espantosa. Lo que no sabes es que yo también juego mis cartas. Estaba observando cada uno de tus movimientos, y parece que me has dado un buen espectáculo. Mi estómago se revolvió. ¿Me estaba tomando el pelo? ¿De qué estás hablando?, le pregunté, aunque ya sospechaba lo peor. Emilia, dijo Laura, sin apartar la vista de mí, te presentaré a mi pequeña amiga. Emilia se levantó y, con una calma glacial, comenzó a hablar. Mira, no fue fácil. Al principio, todo era, bueno, muy divertido. Coqueteábamos, nos reíamos, pero cuando traté de, ya sabes, llevarlo al siguiente nivel, algo me decía que no podía. No podía pasar la noche con él. Pero, no te preocupes, Laura me pagó bien para ponerlo a prueba. Lo que acababa de escuchar me congeló. No solo me había estado observando, sino que había orquestado toda la situación. ¿Me había puesto en una especie de prueba de fidelidad? ¿De resistencia? Mis neuronas comenzaron a procesar la revelación, pero mi mente se nubló con el absurdo de la situación. Laura, viéndome completamente desconcertado, lanzó una pequeña risa. Ah, claro, pensaste que lo podías tener todo, ¿verdad? Un poco de libertad con Emilia, un poco de diversión con mi dinero, pero me olvidaste, ¿qué es lo que no entiendes? Yo siempre juego a ganar. Emilia me miró, y sus ojos ya no parecían tan amistosos como antes.
Y, bueno, aunque todo fue muy divertido, nunca logré lo que quería. A pesar de todo mi esfuerzo, él nunca pasó de la línea. Eso fue lo peor de todo. No era solo que Laura había estado espiándome, ni que Emilia estaba en su nómina para ponerte a prueba. Lo peor era que, en algún nivel, había fallado. Fui un buen payaso, pero nunca pasé la prueba. Entonces, mientras me sentía atrapado en este teatro macabro que Laura había montado, solo pude pensar, ¿cómo demonios voy a salir de aquí? La rabia me hervía como una olla a presión a punto de estallar. Después de lo que había pasado esa noche, las revelaciones y la humillación de saber que Laura y Emilia me habían manipulado como a un maldito muñeco, no estaba dispuesto a soportarlo más. Mi orgullo estaba hecho trizas, y si algo había aprendido en toda esta pesadilla, era que tenía que cortar por lo sano. Así que, al salir de aquel maldito restaurante, me paré frente a Laura, que estaba tan tranquila, como si nada hubiese pasado. «Laura», grité con toda la furia que me cabía en el cuerpo. «Rompo el trato. Ya no quiero verte nunca más». Me miró como si no hubiera escuchado nada, como si me estuviera hablando a mí mismo. Como si me estuviera diciendo que podía gritar todo lo que quisiera, que nada cambiaría. «¿En serio, cariño?», me preguntó, con la calma de una serpiente que sabe que ya ha capturado a su presa. «Eso lo dirás hoy, pero lo sabías desde el principio». Estás atrapado, parte 4. Yo no quería escuchar más. Simplemente me di la vuelta, salí por la puerta y dejé atrás la trampa en la que me había metido. O eso pensaba. Un mes pasó. Un mes de silencio. Un mes de normalidad. Volví al trabajo, volví a la rutina, a los papeles, a la monotonía. Pensé que estaba a salvo. Pensé que Laura se había cansado de mí, que había olvidado este maldito juego. Pero lo que no sabía es que la vida tiene una forma retorcida de recordarte que no eres tan libre como crees. El teléfono sonó una tarde mientras estaba en mi cubículo, como un maldito despertador del infierno. «Hijo, quiero que vengas a casa, necesito hablar contigo», me dijo mi madre, con esa voz suave que siempre usaba cuando quería que hiciera algo que no me apetecía. La verdad, me extrañó. No estaba seguro de que quería, pero no imaginaba ni en 1000 años que cuando llegara a su casa, Laura estaría allí, sentada en su sofá como si fuera la vecina del barrio, y lo peor. Se había presentado como mi novia. Me paré en la puerta, mirando a mi madre, y luego a Laura, que me sonrió como si todo fuera normal. Como si estuviera presentando a la nueva mujer en mi vida. «¿Qué está pasando aquí?», le pregunté a mi madre, con cara de estar viviendo un mal sueño. «Ah, querido, Laura me ha contado tanto sobre ti, es un placer tenerla en casa», respondió mi madre como si estuviera hablando de una tía lejana que acababa de conocer en una fiesta. Estaba tan estupefacto que ni siquiera sabía cómo reaccionar. Laura estaba sentada allí, tranquila, como si fuera la novia ideal que toda madre soñaría tener para su hijo. Y yo estaba en una especie de pesadilla cómica. «Madre», exclamé, sin poder contener mi incredulidad. «¿Qué demonios está pasando?». Laura, con una calma de psicópata profesional, levantó la copa de vino y dijo: «Hola, querido, soy la novia de tu hijo, encantada de conocerte». Y mi madre, tan tranquila, comenzó a hablar de lo bien que se llevaba con ella, de lo maravillosa que era, de lo que planeaban hacer juntos. Todo mientras yo me sentía como un idiota atrapado en un episodio de una comedia oscura. A mí, el que en su interior estaba a punto de gritar, «esto no es real». Al final, después de una conversación incómoda sobre cenas familiares y planes para el futuro, salí de la casa de mi madre con el cerebro a punto de colapsar. Pero antes de poder darme cuenta de qué estaba pasando, Laura me siguió hasta el coche, y en cuanto nos alejamos de la casa, se puso seria. Demasiado seria. «Escúchame bien», dijo con voz baja, y una sonrisa que ya no me parecía tan dulce. «Lo que acaba de pasar es solo una pequeña muestra de lo que soy capaz de hacer. Tú sigues siendo mío. O por las buenas o por las malas». Me detuve en seco, furioso. La rabia me estallaba en el pecho. «Estás loca», le grité,
sin poder evitarlo. El aire se me estaba escapando de los pulmones como si me hubiera dado un ataque de pánico. ¿Qué demonios había pasado? ¿Acaso pensaba que yo iba a seguir siendo su juguete? Laura, calmada, me miró con una satisfacción perversa. «Qué bueno que ya te diste cuenta», dijo, como si estuviera explicándome un concepto filosófico difícil de entender. «Porque déjame ser clara, cariño, tú vas a seguir siendo mi amante. O te comportas como tal, o te enseñaré un pequeño recordatorio a tu familia». No pude evitar reírme, pero era una risa nerviosa, un tanto histérica. «¿Qué?», pregunté, incredulidad y miedo pasando por mi rostro. «¿Qué estás diciendo?». «Y mira, sé que te sientes ofendido y todo eso», dijo, ignorando mi desconcierto, «pero te lo voy a poner fácil. Tengo un video. Un video donde tú aceptas ser mi gigoló. Y créeme, me encantaría enseñárselo a tu madre, a tu abuela, a tu perro si fuera necesario. A todos». En ese momento, sentí como si mi estómago cayera al suelo. ¿Un video? ¿Cómo? ¿Cuándo? «Eres un monstruo», le dije, tratando de mantener la calma, pero ya no podía evitar que mi cuerpo se tensara de puro odio. «Y tú eres mi hermoso gigoló», respondió, con una sonrisa juguetona. «No te enojes, cariño, porque como te dije antes, todo trabajo es honrado. El sudor de la frente, bueno, el sudor de tu cuerpo, también cuenta». Mi cara pasó de la furia total a una mezcla de vergüenza, desesperación y un sentimiento de traición tan profundo que por un segundo ni siquiera sabía qué pensar. ¿Me estaba chantajeando para seguir siendo su amante? ¿Esto era en serio? «Tú estás enferma», le grité, sin poder controlarme. Laura, con su calma imperturbable, me miró y, suavemente, me dijo: «No te enojes, cariño, porque todos los trabajos tienen su mérito. Y créeme, el cuerpo de un gigoló suda mucho cuando trabaja». Parte 5. La maldita se había metido en mi cabeza, y ya no podía escapar. Así que, con el orgullo roto, accedí. Porque, aunque no lo quería, lo sabía, ¿qué otra opción tenía? Durante ese momento de trabajo, mientras ella tomaba el control, yo estaba tan lleno de ira que casi me olvidé de la situación. Pero Laura tenía razón en algo, el sudor no solo salía de mi cuerpo por esfuerzo físico, sino por la humillación de haber sido manipulado hasta el límite. Al final, cuando todo terminó, Laura me miró, satisfecha, como si hubiera ganado otra batalla más. «¿Lo ves, cariño? No todo trabajo es malo. Y tú, ya sabes. El sudor nunca engaña». A lo lejos, el sonido de mi ego siendo aplastado era lo único que se escuchaba mientras conducíamos, y lo peor de todo es que no sabía cómo escapar de este maldito ciclo. ¿Esto terminaría alguna vez? Tal vez nunca. Han pasado 3 meses desde que Laura me atrapó en su red. 3 malditos meses de ser su amante a sueldo, de recibir dinero, lujo, y todo lo que uno podría desear, salvo la dignidad. Pero no me engaño a mí mismo. A pesar de que la vida que me dio era un frenesí de placer y excesos, la rabia seguía quemándome por dentro. Me chantajeó para que entrara en este juego. Y aunque cada vez que la veía, mi cuerpo respondía como un perro entrenado, mi cabeza no dejaba de gritar: «Esto es una mierda». Pero claro, la vida nunca te da una pausa, nunca te deja respirar. Y cuando pensaba que podía escapar de todo, la situación se volvió aún más absurda. Como si todo esto fuera un episodio de una comedia negra que me arrastraba sin darme opción a salir. Una tarde común, cuando pensaba que ya había logrado adaptar mi vida a este circo, me encontré caminando hacia mi departamento después de una de esas reuniones de negocios que Laura me organizaba para hacerme sentir especial. Claro, lo único especial era el sueldo que me pagaba, pero en fin, no era momento de filosofar sobre eso. Estaba cruzando una calle tranquila cuando, de repente, algo me golpeó en la cabeza. No fue una piedra, no. Fue más como una sensación de desgracia. Antes de poder reaccionar, unas manos me taparon la boca y me arrastraron hacia una furgoneta.
Todo pasó tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de pensar si me estaba secuestrando un grupo de mafiosos o si Laura había decidido hacer una sesión más de enseñanza práctica. Pero no era Laura. No esta vez. Me desperté atado a una silla en una habitación oscura, con la cabeza pesada. Las luces parpadeaban, y ahí estaba él, el ex de Laura. Maldita sea, claro que sí. El tipo me miraba con esa cara de tipo que se cree superior, como si todo el universo le debía algo. Su mirada era la de un hombre que había perdido todo, pero que aún pensaba que podía recuperar algo. Ya me imaginaba por dónde venía la cosa. Parte 6. Te voy a dar 2 opciones, dijo con voz grave, mientras daba vueltas a su alrededor como si fuera un maldito villano de película. Yo no sabía si era para reírme o para ponerme a llorar. ¿En serio? Este tipo, que ni siquiera sabía cómo tratar con una mujer, ¿iba a intentar intimidarme? Primero, continuó, aceptas una gran cantidad de dinero, te vas a un país lejano, cambias tu nombre y desapareces para siempre. O, opción 2, muerto. Ahora, en circunstancias normales, uno pensaría que el tipo está un poco fuera de lugar. Pero claro, yo había estado en una situación tan surrealista con Laura que en este momento, ya nada me sorprendía. Mi cerebro solo estaba procesando la palabra dinero. Dinero. Dame dinero. Así que, sin perder un segundo, le respondí, con la misma calma con la que alguien pregunta por la cuenta en un restaurante. ¿Cuánto dinero? El tipo se quedó petrificado, y por un momento, pensé que se le iba a escapar la mandíbula. O sea, lo miré y pensé en serio, este tipo viene a chantajearme y no esperaba que fuera tan directo. Me miró como si no pudiera creer que mi primera respuesta fuera dinero. ¿Qué? Me preguntó, atónito. Te estoy dando la opción de salvar tu vida y lo primero que preguntas es ¿cuánto dinero? La cara del tipo era una mezcla de sorpresa y miedo. No sabía si reírme o sentirme asqueado por ser tan evidente. Pero, al parecer, este tipo estaba mucho menos preparado para alguien como yo de lo que él pensaba. Sí, respondí, como si fuera lo más obvio del mundo. ¿Cuánto? De alguna forma, la situación se estaba volviendo más divertida para mí. Si algo he aprendido en la vida es que cuando el mundo está dispuesto a volverse una pesadilla surrealista, es mejor ponerse cómodo y disfrutar del espectáculo. El tipo respiró hondo y, finalmente, dijo, con un tono más serio. Son $10 millones. Me quedé en silencio. 10 millones. 10 malditos millones. No podía creer que estaba siendo secuestrado por el ex de una mujer que no me dejaba en paz, para que me largara a algún país y viviera una vida nueva a cambio de dinero. Pero, claro, el dinero era atractivo. 10 millones. Y entonces me sentí como un idiota. Claro que lo aceptaría, me dije. ¿Qué diablos estaba esperando? Me podía escapar, desaparecer, tomar la plata, irme a vivir como un rey. Pero antes de que pudiera abrir la boca para aceptar la oferta, algo extraño pasó. Un ruido de puertas abriéndose, unos pasos rápidos, y luego, la maldita aparición. No puede ser. Laura. Parte 7. La vi entrar como una aparición infernal. Con sus guardaespaldas a la espalda, su mirada furiosa, y la sensación de que todo el aire se había congelado en ese instante. Mi cerebro, que aún estaba procesando la posibilidad de irme con 10 millones, dejó de funcionar por un segundo. Laura. ¿Qué diablos hace aquí? Pero lo que realmente me sorprendió fue lo que hizo después. Con su mirada fulminante, se dirigió directamente al ex, que estaba tan sorprendido como yo. ¿Qué haces aquí? Gritó, como si se tratara de un niño travieso que había roto su juguete favorito. El ex, desesperado, trató de acercarse a ella. Laura, por favor. Te amo. Quiero volver contigo. Todo esto es por culpa de él. Pero Laura, con una calma digna de una reina, se volvió hacia sus guardaespaldas y les hizo una señal. Llévenselo, ordenó con firmeza, señalando al ex con la mano. Ahora. Lo que siguió fue una escena que me dejó sin palabras.
Los guardaespaldas se acercaron a Alex, lo sujetaron como si fuera un muñeco de trapo y comenzaron a arrastrarlo hacia la salida. Él seguía suplicando. Laura. Te lo suplico. Te amo. No me dejes. Vuelve conmigo. Quiero que volvamos a estar juntos. Era como una comedia trágica. El ex, que pensaba que podría recuperar a Laura, era tratado como un maldito estorbo, mientras yo, el que pensaba que tenía una oportunidad para huir con una suma astronómica de dinero, estaba allí, observando la escena como un espectador que no sabe si llorar o reír. Laura, después de dar las órdenes, se acercó a mí con una sonrisa que me hizo pensar que el infierno tenía una oferta especial para mí. ¿Estás bien?, me preguntó, con una suavidad que parecía irónica dado lo que acababa de ocurrir. ¿Estar bien? ¿En qué mundo esta mujer pensaba que podía hacerme sentir bien? Estaba secuestrado, a punto de aceptar una fortuna y ahora veía cómo ella hacía desaparecer a su ex como si fuera un objeto roto. Pero, claro, mi respuesta fue la única que podía dar. Estoy perfecto, dije, sin poder evitarlo, mientras observaba cómo su ex era arrastrado a la nada. Laura se rió. Te dije que este era mi mundo. Y en este mundo, cariño, o juegas conmigo, o no juegas en absoluto. Y yo, como un idiota, solo pude pensar, esto no puede ser real. Pero no, todo esto era demasiado real. Y ya no sabía si era víctima de un secuestro o simplemente parte de un mal chiste que ni siquiera yo podía entender. Un año. Un maldito año. De estar bajo el techo de Laura, viviendo entre lujos, comodidades y una constante sensación de ser un mantenido. Al principio, todo fue increíble. Tenía todo lo que cualquiera podría desear, un buen apartamento, ropa cara, cenas en restaurantes de 5 estrellas, y claro, el beneficio de no tener que trabajar, porque Laura me mantenía. En teoría, no era tan malo, pero algo en mi interior empezó a hacer ruido. Ese algo era la sensación de que me estaba volviendo un zombi de lujo, sin propósito, sin ser nada más que un accesorio de Laura. No era el tipo que quería ser, ni el que solía ser, aunque no podía negar que disfrutaba de la vida de un gigoló de lujo, si eso se podía llamar así. Decidí que algo tenía que cambiar. Así que, por mi cuenta, decidí empezar a trabajar. Nada del otro mundo, pero suficiente como para sentir que no me estaba convirtiendo en el epítome de la decadencia humana. No quería ser el tipo que solo existía para darle placer a una mujer rica, por muy atractiva que fuera. Necesitaba mantener una pizca de dignidad, entonces, decidí tomar clases de algo que nunca había considerado, marketing digital. Sí, yo y mi relación con la tecnología estábamos tan lejos como el sol está de la Tierra, pero algo tenía que hacer. Así que me inscribí en un curso online y, con esfuerzo, me convertí en un tipo que sabe un poco sobre redes sociales. ¡Wow, qué sexy! La Navidad llegó sin previo aviso, y bueno, como siempre, Laura no era de las que seguía las tradiciones. No había luces brillando por la casa ni el olor a pino ni nada que me hiciera pensar que estábamos celebrando algo. No, en su mundo, la Navidad era una excusa para montar una cena en el comedor más caro de la ciudad y llamarlo un buen gesto. Parte 8. La cena fue normal. Estábamos sentados en la mesa, ella con su sonrisa perfecta y su tono de voz que podría derretir a cualquier hombre. Yo, con mi ya habitual mezcla de incomodidad y satisfacción, comiendo un filete del tamaño de mi ego. Todo parecía ir bien. Hasta que, en medio de la cena, mientras masticaba una patata, Laura lanzó la bomba. Su voz suave y delicada, como si estuviera hablando de cualquier otra cosa, me hizo escupir casi la mitad del vino que tenía en la boca. Literalmente. Fue como si me hubiera dado un golpe en la cara. Quiero terminar nuestro contrato. Lo dijo con tanta calma, como si hablara de lo que iba a hacer con la decoración del árbol. Y me quedé en silencio. ¿Qué? No entendía lo que estaba escuchando. ¿Terminar el contrato? ¿A qué se refería con eso? Pensé que era una broma. No, no puede ser real, me dije. No estaba preparado para esto. ¿Cómo que, terminar el contrato?
Dije, tratando de no sonar tan alarmado, pero sabiendo que mi cara no podía ocultar la confusión y el pánico que sentía. Laura dejó el tenedor en su plato y, por primera vez en todo el año, se puso seria. He estado pensando, empezó, mientras me miraba a los ojos, sus palabras salían tan lentamente como si estuviera dándome una sentencia de muerte. Ya no quiero seguir haciéndote infeliz. Te he dado todo lo que necesitas, pero creo que es momento de que busque a otro. Mi mente estaba dando vueltas como una licuadora. Otro. Esas malditas palabras repiqueteaban en mi cabeza. Otro. De alguna manera, me dio rabia, y no solo un poco. Era como si alguien me hubiera echado agua fría en la cara mientras me estaba ahogando en una tina de lava caliente. Mi rostro, que antes estaba relajado, ahora estaba tenso. ¿Otro? Y fue en ese preciso instante cuando mi cerebro hizo el cortocircuito. No. No iba a dejar que me reemplazara tan fácil. Me levanté de la mesa de golpe, sin pensarlo. Como un instinto animal, me acerqué a Laura, que parecía sorprendida, y en un movimiento tan brusco que ni ella pudo reaccionar, la tomé y la subí a mi hombro. No, no estoy exagerando. La subí a mi hombro, como si fuera una bolsa de pan o, no sé, un paquete de papas fritas. Laura, evidentemente sorprendida, intentó zafarse, gritando y pataleando como si estuviera siendo secuestrada. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó, su cara completamente roja por la incomodidad y la indignación. Yo la miraba, con una calma que solo puede venir de la desesperación y de un ego tocado. Porque en ese momento, lo único que me importaba era no dejar que me dejara tan fácilmente. No te vas a deshacer de mí tan fácil, Laura. Le dije, mientras la llevaba hacia la salida, sin que ella pudiera hacer mucho. No estaba dispuesto a que esta mujer, que había jugado conmigo durante todo este tiempo, se fuera tan fácilmente. No. Yo también tenía algo que decir. Y entonces, para asegurarme de que ella no tuviera la más mínima duda de quién estaba al mando ahora, lo solté, con una sonrisa irónica. Y por si acaso, Laura, voy a hacer algo que te asegure que no te librarás de mí tan rápido. Te voy a hacer un bebé. Sí, lo dije. Un bebé. Porque claro, ¿qué otra forma de asegurarte de que una mujer no te deje nunca más que hacerla responsable de un ser humano que dependerá de ella durante los próximos 18 años? Lo cierto es que, aunque mi broma sonaba ridícula, también tenía un toque de seriedad que, en ese momento, ni Laura podía ignorar. Por un segundo, vi cómo su rostro cambió de enojo a incertidumbre. Ella claramente no se esperaba algo como eso. ¿Qué? ¿Un bebé? ¿Estás loco? Se exasperó, pero, por alguna razón, algo en su expresión me decía que le había tocado un nervio. Yo la miraba fijamente, decidido, como si no estuviera a punto de hacer el ridículo más grande de mi vida. Sí, un bebé. Respondí, ya no con humor, sino con una seguridad que ni yo sabía de dónde venía. ¿Qué piensas? Ahora, eres mi responsabilidad también. Laura me miraba con ojos que no sabían si reírse o romper la vajilla en la mesa. No hagas esto, por favor. Me suplicó, pero yo ya no estaba dispuesto a escucharla. La había dejado ir una vez, pero esta vez no me iría tan fácil. La llevé hasta la puerta, todavía sobre mi hombro, y la dejé caer suavemente cuando la metí en el coche. Ahora, Laura tenía algo más grande que un contrato conmigo, un futuro lleno de caos y sorpresas. Ella estaba, por supuesto, furiosa, pero no podía evitar sonreír por dentro. La ironía de todo esto no me la podía sacar de la cabeza. El caos, amigos, estaba a punto de empezar. Parte 9. Cuando llevé a Laura a mi casa esa noche de Navidad, nunca imaginé que esa decisión terminaría siendo una especie de trampa de la que no podría salir tan fácilmente. Pero, claro, en mi infinita sabiduría de hombre despechado, pensé que tendría el control de todo. Uno piensa que todo será como en las películas, un poco de drama, alguna escena de acción y luego el aplauso final. Pero, no. La realidad es muy distinta.
La realidad es que te pasas semanas con una mujer de la que ya no sabes si estás enamorado o si simplemente estás atrapado en un ciclo de costumbres extrañas que ni tú entiendes. Así fue mi vida con Laura durante los próximos meses. No salimos de la casa, ni para comprar leche. Y no es que yo no tuviera cosas que hacer, claro, pero quien necesita salir de casa cuando tienes una mujer como Laura que, además de tener control sobre todos los aspectos de tu vida, ahora se estaba encargando de ponerle nombre a la futura progenie que, en ese momento, estaba creciendo en su panza? Llegó el embarazo. Laura comenzó a brillar. Ya no era solo la mujer hermosa que había conocido, ahora era la mujer que llevaba dentro a mi hija. Estaba tan hormonal que ni ella misma sabía si amaba o odiaba el mundo. Yo, por mi parte, estaba intentando hacer malabares con mi nueva identidad como el hombre responsable, el futuro padre. Y de alguna manera, logré convencerme de que sí, que iba a ser un buen padre. A pesar de que mi concepto de bueno estaba algo distorsionado por años de comportarme como un niño grande. Un día, cuando Laura tenía 8 meses de embarazo, mi madre decidió que ya era hora de hacer lo que todas las madres hacen, celebrar el hecho de que su hijo finalmente se va a convertir en padre. Así que, como buena madre sobreprotectora que es, organizó un baby shower, no solo para celebrar la llegada del bebé, sino también para mostrarle al mundo, o al menos, a sus amigas, que su hijo había tomado una decisión madura. Mi madre, con su tono siempre entusiasta, le decía a todo el mundo que por fin iba a tener un nieto. Y mientras eso pasaba, yo estaba allí, sentado como el novio de la situación, es decir, básicamente una figura decorativa, esperando que alguien me diera un pastel o un trozo de pizza. Emilia, la amiga de Laura, una mujer que no sé si amaba a Laura o si simplemente se divertía viendo el caos a su alrededor, se acercó a mí durante la fiesta. ¿Sabes?, dijo, sonriendo como quien tiene una revelación trascendental, eres uno de esos hombres que se tropieza con la piedra y, de alguna manera, acaba enamorándose de ella. ¿Enamorándome de qué?, pensé. ¿De Laura? ¿O de esta loca situación que parecía no tener fin? Pero solo sonreí nerviosamente, pensando que si decía algo, podría acabar en un terrible drama de mujeres embarazadas y amigos pasivos agresivos. Afortunadamente, antes de que pudiera decir algo estúpido, Laura entró en la habitación, con su enorme barriga y su cara de todo el mundo debe temerme. Ella me lanzó una mirada de esas que hacen que uno se pregunte si realmente quiere seguir viviendo en el mismo planeta que ella. Y entonces, llegó el día del parto. ¡Qué fiesta! Como si fuera el evento del siglo, me metí en el hospital, más nervioso que nunca, tratando de no pensar en los 87 comentarios que Laura había hecho sobre lo que esperaba del parto. Y sobre lo que yo debería estar haciendo, como si yo tuviera algún control sobre el proceso. Durante horas, Laura gritó, insultó, maldijo y, en general, hizo todo lo que se espera de una mujer que está dando a luz. Claro, estaba tan cansado de escuchar sus insultos que, en cierto punto, me pregunté si alguna vez lo haríamos en silencio, como en las películas. Pero no. Las películas no eran mi realidad. Mi realidad era estar con Laura maldiciéndome y diciéndome que nunca me volvería a tocar. Y ahí estaba yo, intentando mantener una cara tranquila. Por fin, después de lo que parecieron días enteros, en realidad, solo unas cuantas horas, Laura dio a luz a nuestra hermosa hija. Un bebé llorón, con más potencia de vocalización que toda una orquesta. Pero cuando la vi, por alguna razón, sentí algo que no había sentido en meses, felicidad. Porque, a pesar de todo lo que había pasado, esa niña era parte de mí. Y ahí estaba yo, mirando a la pequeña, mientras Laura se recostaba sobre la almohada, exhausta, y me lanzaba la mirada más furiosa que jamás le había visto. No te acerques a mí, ni con esa cara. Me dijo, casi como una amenaza. Yo no sabía si reírme o llorar, así que decidí sonreír con una mezcla de alivio y sarcasmo. Porque, aunque Laura estuviera enojada conmigo, la verdad era que ya había conseguido lo que quería. Ahora, 3 años después de ese momento, la vida continuó en su curso. Laura dio a luz a un niño, un pequeño demonio que me hacía acordarme de lo que era la verdadera guerra emocional.
Lo peor de todo es que la gente, a pesar de todo, pensaba que éramos una pareja perfecta. Lo creían. Y la verdad es que, si supieran todo lo que había pasado para llegar hasta aquí, probablemente me invitarían a un programa de televisión como El ejemplo de tóxicos. Pero no me importaba. Yo ya tenía mi pequeña familia, y eso, para mí, valía más que cualquier cosa.